diputado Fernando Rodríguez Doval y una servidora para compartirles la iniciativa que estaremos presentando en unos momentos más aquí en la Comisión Permanente. Y básicamente es una iniciativa que tiene que ver con dos reformas constitucionales. La primera, estamos presentando una reforma, por supuesto las dos tienen que ver con la consolidación democrática de nuestras instituciones. La primera tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la duración del encargo. La Suprema Corte de Justicia en estos momentos ha cobrado relevancia mediática a partir de ciertas controversias. Sin duda alguna el caso más reciente es el caso de Florence Cassés. Sin embargo, como institución no ha logrado alcanzar los niveles de credibilidad deseable. Una encuesta rápida reveló que poco más del 80% de los encuestados desaprobó el fallo de la Corte en el caso de Florence Cassés por considerarlo injusto para las víctimas. Esto lo pudimos ver en una encuesta revelada por el periódico Reforma, y por ello es importante impulsar los cambios constitucionales que se requieren. Primero, actualmente el párrafo 12 del artículo 94 de la Constitución Política establece que el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durará 15 años. Consideramos que esta duración ya no responde a los tiempos actuales. Un análisis comparado con la duración del mismo cargo en países de Europa y la mayoría de los países de Latinoamérica permite identificar que, por ejemplo, en Uruguay y Panamá el cargo dura 10 años, en Venezuela el cargo dura 12 años, en España, Alemania, Ecuador y El Salvador el cargo es por 9 años, en Colombia y Costa Rica es por 8 años, en Bolivia es por 6 años, en Guatemala y Paraguay es por 5 años. En casi ningún país de la región el cargo tiene una duración tan amplia como en México. La duración tiene implicaciones diversas. En los países en los que el cargo es vitalicio o de duración amplia, la Corte se mueve ideológicamente mucho más lento que las preferencias de los ciudadanos, electoralmente hablando, pero son países con una vida democrática añeja, como es el caso de Estados Unidos. Su democracia tiene más ya de 200 años. En Europa y en Latinoamérica los tribunales constitucionales se ajustan más rápido a dichos cambios. Eso nos hace falta para dar más legitimidad democrática al Poder Judicial. La mayor parte de nuestras instituciones, que son órganos colegiados, tienen duraciones menores. Tenemos el caso del IFE, integrado por 9 consejeros y duran 9 años en el cargo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 7 magistrados y duran 9 años en el cargo. El IFAI tiene 5 comisionados y duran 7 años en el cargo. Incluso el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, órgano autónomo, dura 5 años en el cargo y tiene la posibilidad de reelección. Nuestra propuesta en concreto es reformar el artículo 94 de la Constitución para que el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia dure 9 años en lugar de que dure 15 años como lo marca hoy nuestra Constitución. La segunda reforma constitucional tiene que ver con establecer el salario máximo de servidores públicos. Otro paso importante en la consolidación democrática es terminar con la discrecionalidad para determinar las remuneraciones de los servidores públicos. Seguimos teniendo servidores públicos que ganan más que el presidente de la República, que su remuneración mensual neta es de 147,651.22 pesos. Y aquí estamos presentando, algunos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con consejeros electorales del IFE. Tienen como límite mínimo 151.855 y como máximo 183.199, según información del portal de transparencia del IFE. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen un sueldo base al mes
de 175,859 pesos, a lo que debe sumarse pagos anuales por prima vacacional 58,000, aguinaldo 329,000, pago por riesgo al año 481,000 pesos, lo que equivale de sueldo mensual, estaríamos hablando de 248,000 pesos mensuales. Presidentes municipales, también tenemos presidentes municipales que perciben un salario mayor que el presidente. Tenemos el caso de Cuernavaca, de Naucalpan, de Acapulco, que son municipios quebrados y ganan por encima del presidente de la República. Lo que estamos proponiendo para despejar cualquier posible duda en la redacción es una reforma al artículo 127 que publicó ya en su momento el presidente Felipe Calderón en el año 2009 y que propicie que no se cometan abusos. Proponemos que en la redacción del artículo 127 se señale puntualmente como servidores públicos a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que en la redacción vigente no se encuentran más que en los transitorios. Y segundo, que en el numeral 2 del artículo 127 se señale que ningún servidor público integrante de algún ente u órgano federal, estatal o del Distrito Federal, municipal o de algún órgano político, administrativo o de alguno de los poderes públicos podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. Aquí estamos incluyendo bonos, prestaciones y compensaciones. Y cedo el uso de la palabra al diputado Fernando Rodríguez Sobal. Gracias nuevamente, simplemente para señalar que precisamente ante las circunstancias políticas que estamos viviendo, es muy importante velar para que las instituciones de nuestro país se fortalezcan y no se vean debilitadas ante algunos posibles intentos de intervención por parte del gobierno federal. Hace algunas semanas proponíamos en esta misma comisión permanente la posibilidad de que los ministros de la Suprema Corte puedan presentar iniciativas en aquellas materias de su competencia. Hoy también en el ánimo de darle dinamismo, de darle mayor fuerza a la Suprema Corte, estamos proponiendo que, bueno, pues los ministros no se eternicen en el cargo, sino que, al igual que pasa con otros tribunales supremos de justicia o de otros tribunales constitucionales en el mundo entero, tengan una duración específica y, por supuesto, su remuneración esté al mismo nivel que cualquier otro servidor público, lo cual además es una demanda social. Así que eso será lo que la senadora Gómez del Campo y un servidor estaremos presentando en unos momentos más como una iniciativa de reforma constitucional ante esta comisión permanente. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias. Dos preguntas. Una sobre este tema, Mariana, diputado, es acortarle el periodo a los ministros de la Corte. Hay argumentos de que la profesionalización de los jueces y todo esto, bueno, pues es lo que le da solidez a este tipo de instituciones. ¿Ese principio dónde queda en su propuesta? Y una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero quizás sí, porque la Corte está resolviendo justo en estos momentos el asunto del SME. Yo quisiera preguntarles a ustedes, como panistas, ¿qué esperan de la resolución de la Corte, en este caso del SME, ante el reclamo de estos trabajadores que fueron despedidos por decreto presidencial durante el gobierno del presidente Calderón? Yo quisiera que fijaran una postura sobre ese tema, por favor. Bueno, respecto a la segunda pregunta, Acción Nacional confía plenamente en que la Corte ratificará esta decisión, que fue además apegada completamente a derecho, la que llevó a cabo en el mes de octubre de 2009 el entonces presidente Felipe Calderón, así que en ese sentido pues no tenemos duda. Y respecto a la primera pregunta, bueno, pues hay diversas interpretaciones, hay diversas opiniones. La que usted señala es una muy válida, hay otras que se han justamente señalado en los países donde el periodo de duración de los cargos de los ministros o magistrados de las Cortes Supremas de Justicia son más breves, que justamente tienen el ánimo, tienen el objetivo también de renovar constantemente a estas instituciones. Nosotros consideramos que siempre que un personaje se eterniza en un puesto, bueno, pues puede después ya verse motivado por algunas cuestiones distintas a las que ingresó. Entonces, bueno, pues la Corte simplemente como una institución que nos merece toda la confianza, todo
todo nuestro respeto y que además hay que fortalecerla, consideramos que podría explorar esta posibilidad que, insisto, no es nueva en el sistema jurídico comparado a nivel mundial.